Muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy lunes aquí a Granada TV, cuando tan solo pasan 2 minutitos de las 6 de la tarde y nosotros tenemos un programa cargadísimo de cultura, dispuestos a que aprendan y nosotros evidentemente también aprender, porque fíjense, en el programa de hoy vamos a contar con 2 de nuestras colaboradoras, de esas que nos traen historias de Granada, que nos traen curiosidades, que aprendemos, por ejemplo, con Blanca Espigares, donde vamos a hablar de la similitud de 2 edificios muy importantes de la ciudad y de su historia. No les voy a adelantar nada para que se queden con nosotros y lo vean después. Vamos a irnos hasta un lugar, yo creo que muy importante por lo que conlleva y la connotación que tiene también en este año 2022. Se celebra el centenario de aquel concurso del Cantejondo, primer concurso del Cantejondo del año 1922, donde personalidades como Falla, Zuloaga, Federico García Lorca, Hermenegildo Lang, etcétera, tuvieron mucha culpa de ello. Bueno, pues nos hemos ido hasta la Casa Museo de Manuel de Falla con Mamen Nícar, que nos va a traer, nos va a contar la historia de esa casa, la historia de Falla y además por qué está muy vinculada ese espacio al concurso del Cantejondo del año 1922. Y también nos visita hoy María del Mar Peña para hablar de una emperatriz que decidió descansar en Granada, que no lo consiguió, pero que decidió hacerlo, que estuvo aquí y lo vamos a descubrir todo esto y mucho más aquí en Granada TV. Comenzamos. Pues les hablamos, les decíamos que tenemos un programa cargado de cultura con colaboradores, colaboradoras y rostros bellísimos, con alguien que yo adoro profundamente, que ha estado un poquito pachuchilla, pero que ya está perfecta para hablarnos, para compartir un ratito con nosotros. Blanca Espigares. Hola, Jero, buenas ¿qué tardes. tal? Hijo, no se me ve, pero estoy colorada. Bueno, pues estás colorada, pero el colorcito sienta muy bien siempre a la cara, ¿verdad? Siempre. Pero sí es verdad, es que, te lo he dicho antes de comenzar, da muy bien en cámara, estás siempre bellísima y además lo que disfrutamos contigo contándonos tanto sobre la ciudad. Pero y lo que disfruto yo con vosotros, sobre todo porque me dejáis hablar. Hombre, esto que no falte. Blanca decía, avanzaba hace un momentito, que vamos a conocer una vinculación que hay entre 2 edificios de la ciudad que aparentemente no podemos vincular, pero que la tienen. Sí, en realidad, bueno, vamos a hablar un poquito de aquella mezquita Aljama de Granada y vamos a hablar de nuestra catedral, esa catedral de Diego de Siloé, que además muchas veces los granadinos no lo saben, pero fue la catedral modelo renacentista para todos los demás templos que se fueron construyendo ya con el Renacimiento detrás. Fue el patrón, ¿no? Fue un patrón que se siguió y además la primera catedral realizada por un arquitecto español. No se trajeron a ningún italiano para hacerla a la italiana, como se decía en la época. Entonces, realmente es muy interesante, no nos da un programa para hablar de esto, o sea, es porque la catedral habría que hablar desde distintos acercamientos y nosotros vamos a hacer un acercamiento un poco más general. Estamos viendo imágenes, pues eso, de los exteriores de esa gran fachada de Alonso Cano. Que impone tanto, ¿verdad?, cuando entras en la plaza. Y ahora hablaremos del interior, porque el interior, que no lo sabemos, en general ha cambiado muchísimo. ¿Ah, sí? Desde que se concibió por Diego de Siloé en el siglo XVI hasta la actualidad. Es más, su propia luz, que es la razón casi de ser de esta catedral y de otras muchas en el Renacimiento, ha cambiado también, porque ha cambiado la liturgia. Ya eso lo veremos un poco, ha cambiado la liturgia, ha cambiado también la forma que tenemos de relacionarnos con un espacio catedralicio como este. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo las imágenes que
que es una imagen muy general, que esta es de Guesdon, de Alfred Guesdon, esto es 1865. Fíjate cómo se alza en medio del tejido, del tejido construido, esa catedral. Está como en el punto de la mirada de todos los lugares con un poco de topografía de la ciudad. Totalmente. Hablamos una vez que en mi tesis, yo haciendo las secciones por todas las colinas, por el punto de pendiente mayor, encontré que todos los puntos de vista se cruzaban en un punto, que era la catedral, y en un lateral específicamente, que era donde estaba la mezquita. Entonces, claro, la catedral... de la Torre Turpiana, ¿no? Claro, la catedral se situaba, se situó precisamente junto a la mezquita. Si pasamos a la siguiente imagen, vemos que esa presencia de la catedral, que la tenemos ahí a la derecha, situada... Sigue aquí, esto es principios del siglo XX, serán los años 20 más o menos, y fíjate cómo sigue sobresaliendo de todo el tejido. Se ve la Alhambra y se ve la catedral. Realmente esta es una de las imágenes que teníamos que haber salvaguardado más como patrimonial nuestra, porque lo que más identifica a la ciudad de Granada es precisamente esas colinas que son las primigenias de la construcción de la ciudad, y esa catedral sobresaliendo. Pero ¿qué pasa? Pues que con los años 70, los años 80, fuimos haciendo anillos hacia la Vega, cada vez de mayor altura, con bloques de mayor altura, que nos fueron tapando esa imagen. Y ahora cuando venimos por la Vega, en determinados momentos vemos la Alhambra, pero no, la catedral ya no se aprecia. Y la catedral... nosotros, esta imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, sería lo que estaba concebido realmente en un principio, claro, para la ciudad. A ver, la ciudad se concibe siempre con dos puntos de vista, o sea, como dos puntos que atraen la mirada. Uno es la Alhambra, que además, me lo habréis oído hablar un montón de veces, pero la Alhambra estaba encalada, el tapial calicastrao era una capa de cal exterior que... Tenemos poemas que hablan de cómo destellaba recibiendo los rayos de sol, pero luego la catedral, claro, sobresalía anteriormente la mezquita Aljama. Aquí vemos una imagen de un estudio de Antonio Fernández Puertas en el que vemos superpuesta la planta de la catedral y ves en el lateral abajo, sí, la planta de la mezquita. Esa zona de la catedral... Sí. Cuando nosotros entremos ahora en la catedral y veamos esa zona de la catedral, esa parte, sí, pertenecía a la mezquita. Lo que es hoy el sagrario y una parte desde lo que es el cuarto pilar de la derecha, digamos, toda esa parte era el patio, y de hecho, fíjate que está señalado más grueso la Torre Turpiana. Ahí se situaba la Torre Turpiana, ahí, famosa, que aparece en los libros Plumbeos, etcétera. Fíjate que si lo contamos es justo el tercer pilar. Tercer pilar, cierto. Entonces, si reutilizan, digamos, esa cimentación, claro. Pero vamos a pasar a la siguiente imagen, porque vamos a ir viendo cómo se va construyendo, porque nuestra catedral no mira exactamente al este. ¿Por qué? Porque teníamos la mezquita que nos estaba y entonces, estaba marcando, ¿no? Claro, la mezquita está orientada al sureste, no exactamente mirando a la Meca, porque es muy difícil encontrar y prácticamente en Al-Ándalus no existía, que esto es un mito, todos los oratorios y tal miraban a la Meca, más o menos. Pues casi. No, luego ya habría que entrar en la mezquita catedral de Córdoba, que ese es otro mundo, pero ahí no voy a entrar. Bueno, pues en la imagen que estamos viendo, ahí vemos la planta de la catedral, y claro, de la catedral, de la mezquita, y lo que se hace es anexionarle, ves arriba, la capilla real. La capilla real con su planta de cruz latina como un monumento funerario, como una capilla funeraria para los reyes católicos por deseo expreso de Isabel. Y vemos ese inicio de la girola, ¿no? De la girola, pero todavía con el proyecto de Egas, que era el arquitecto de la Catedral de Toledo y era un arquitecto gótico.
Egas estaba haciendo las catedrales de toda España y estaba el pobre que no daba abasto, entonces, literalmente. Entonces hay un momento en el que cuando llega Carlos V aquí, en 1526, sobre todo el conde de Tendilla era muy pro estilo italiano, es decir, Renacimiento, no se llamaba entonces Renacimiento todavía, pero era muy pro estilo italiano. Y entonces le empieza a decir a Carlos V que, además, sobre todo, que un emperador se tiene que identificar con lo que es la imagen de esa antigüedad, ¿no?, del Imperio Romano. Recordemos el Sacro Imperio. Y entonces es cuando él da la orden de que la catedral sea renacentista. Y entonces llegará Diego de Siloé, que se sabe por excavaciones arqueológicas que no recicla todos la cimentación que había ya hecha, todas las zanjas de cimentación no se reutilizan, se han encontrado abandonadas. ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué? Pues porque Diego de Siloé dijo, no, yo voy a hacer aquí uno que siga los tratados de arquitectura al milímetro. Y es que en el Renacimiento, ya en el Quinquecento, es decir, 1400 y pico, Alberti y otra serie de tratadistas estaban en Italia escribiendo sobre cómo debía de ser el templo, cómo debía de ser una iglesia, una catedral. Entonces, de las cosas que se hablaban sobre todo era... esto era aquí se quiso hacer una catedral procesional, que se pudiera procesionar por dentro. Sí, que fuera algo bien hecho, ¿no? Sí, y además que se pudiera hacer todo el giro, por eso la girola y todo esto, pero además se quería y siempre se buscaba que el interior fuera completamente blanco, el color más puro, el color más sagrado, y sobre todo porque la gran diferencia con el gótico era que la arquitectura siempre ha manipulado la luz, siempre la ha utilizado como un material más, ha construido pensando en la luz. Y sobre todo aquí en Andalucía, que en el Mediterráneo, protagonismo, ¿no?, que tenemos tantísima luz, entonces se filtraba. Fíjate, por ejemplo, en el hammam, en el bañuelo, se filtra para que podamos estar bien dentro y con los ojos tranquilos, en otros sitios se realza. La luz más tenue, ¿no? Claro, se va utilizando. En el gótico, ¿qué se hace? Pues manipular la luz con mensajes, las vidrieras. Pero en el Renacimiento lo que se hace es inundar de luz los templos, hay que inundar, hay que sentir la presencia de Dios contenida en el templo. Sí, ese espacio donde tú tengas tal cantidad de luz, tal destello, que parezca que estás en el cielo, ¿no? Exacto, era la idea de que tú cuando entras allí te sintieras completamente inundado por la luz, porque... sabes que además la liturgia va cambiando también las formas que tenemos de interpretar todo, y en el Renacimiento es mucho más la búsqueda de que la luz te invada, de que la luz te llegue, de que la luz te entre, ¿no? Entonces es lo que se busca en la catedral. Y por eso tenemos esas maravillosas columnas que ahora explicaré ¿qué inspiraron? Vale. Pero bueno, vamos a seguir viendo la evolución para que comprendamos también cómo, fíjate, el interior blanco tan maravilloso, muchos de los templos en toda España que fueron imitados, o sea, que se hicieron a imitación del de Granada, luego se pintaron durante época barroca. Pasa un poco con el monasterio de San Jerónimo. San Jerónimo, exactamente igual. Aquí fíjate que a la derecha tenemos el proyecto de Diego de Siloé, esa girola, cómo se adapta también a la capilla real y cómo se hacen todos esos pasillos con suficiente anchura procesional. ¿Ves que justo en el centro hay como unas líneas que unen esos pilares? Porque había un coro. Me imagino que muchos televidentes han estado en Sevilla y han visto que el coro de la catedral se sigue manteniendo, ¿no? En Guadix también. En Guadix se sigue manteniendo, hay muchos, en Málaga también. Entonces, fíjate, pasamos eso. En esta siguiente imagen, fíjate que ahora ya la mezquita se ha reducido, ya tenemos la girola cerrada. Pasando a la anterior, por fin. Eso es. Tenemos la girola cerrada que se cerró para poder dar
ya misa ahí dentro y seguir construyendo. ¿Ves cómo se sigue añadiendo todo el resto? Y entonces la mezquita se va reduciendo, incluso va cambiando, fíjate, la diferencia en la planta de la derecha a la izquierda. Va como, parece como desplazada, ¿no? Sí, y aparte, claro, eso es lo que hoy es el sagrario, es la última parte en hacerse del complejo catedralicio. Y ya sí, si pasamos a la siguiente imagen, ya lo que vemos es esa última parte, la catedral terminada, la mezquita con las últimas partes que le quedaban antes de pasarse al proyecto del sagrario. Qué interesante, ¿eh? Además, fíjate, lo que vemos en la parte de la derecha, sí, arriba. La casita arriba. ¿Eso qué? Eso era por donde se entraba antes. ¿Sí? ¿No te acuerdas que por ahí se entraba antiguamente, que tiene el jardincito justo dando? Claro, sí. Ahí es donde está el archivo, ahí es donde... Cierto. Claro. Y hay alguna casa también de los sacristanes de la catedral, exacto. La Capilla Real. Sí, cierto. Ahí es, y fíjate, pues eso, el sagrario es lo que termina. Pero fíjate que en el siglo XIX ya el coro ha desaparecido. Entonces vamos a la siguiente imagen que tenemos, es donde vamos a poder ver precisamente algunas imágenes antes de que se quitara el coro. Aquí tenemos esa imagen. Bueno, esto nos suena a todos, ese retablo que ahora se encuentra en una de las capillas, el de la Virgen de las Angustias, claro, ¿no? Claro, pero esa era lo que era la portada del cierre del coro, que nos daba precisamente los dos cruceros que justo dando ahí, a ver, tenemos los 4 pilares, ¿no? Tenemos donde está el coro, donde empieza ese altar, digamos. Arriba había una linterna también. ¿Una linterna? Sí, había una cúpula con una serie de ventanas, o sea, una linterna para dar luz justo ahí. ¿Esto ya no está? Y esto ya se quita, porque daba demasiada luz. Y lo mismo pasa con las ventanas serlianas, que es estas, si vamos a pasar a la siguiente imagen, que así vemos también el interior del coro, y ahora explico ese cambio en torno a la luz, porque nosotros cuando ahí está el interior de ese coro, ¿no? Que se desmonta, ya sabes que yo con las fechas soy un poco así, si no lo he mirado antes, se me va. Si no recuerdo mal, es en 1923 o por ahí, cuando se quita por un cambio de liturgia, porque ya el coro y la misa cantada no era lo mismo, no sé, y se prefería más esa vista que a mí me parece maravillosa, transversal que tenemos en la catedral. Entras a la catedral y la ves completamente. Exacto, es preciosa también. Entonces, bueno, hay mucha gente que dice, ¡ay, qué pena, desapareció el coro! Pero por otra parte, pues tenemos también otra experiencia espacial que no la tendríamos con el coro en medio. Bueno, pues si pasamos a la siguiente imagen... Porque yo en esta imagen, perdona Blanca, en esta imagen estoy viendo que también hay unos arcos que tenemos ahora justo debajo del órgano, que ahí no están. Claro. Que esos se abren cuando el coro desaparece, imagino que para que esté todo comunicado. Para que todo y no siga se apareciendo comunique. Una estancia independiente, Eso ¿no? es, sí, porque ya no tiene sentido estancar el espacio, propiamente dicho. Bueno, pues si pasamos a la siguiente imagen, vamos a empezar a ver el interior. Fíjate la luz que tenemos en el interior de nuestra catedral. A mí es de las catedrales que más me emocionan con la luz, por el tratamiento de la luz que tiene. Me ocurre con la de Guadix, me ocurre con la de Málaga, pero en particular con la de Granada, porque al estar encalada, al ser blanca, la luz, la estás viendo ahí, se derrama. Y sin embargo, fíjate, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a empezar a ver las ventanas estas serlianas que hablo. Esas 3 ventanas que ves allí al fondo son las únicas que siguen abiertas a día de hoy completas. ¿Qué es una ventana serliana? Este juego de 3 era una cosa que inventó Serlio, eso ya lo hablaremos, no vamos a entrar ahí ahora, pero quiero que os deis cuenta una cosa la próxima vez que entréis en la catedral. 2/3 de esas ventanas están tapiadas. Cegadas.
Absolutamente. Cegadas por completo porque entraba demasiada luz. Claro. Tú imagínate que tuviéramos, si ahora en un día claro y en un día de primavera, cuando entra por las ventanas el sol, casi estamos dentro con gafas, tú imagínate con esos 2/3 abiertos por completo. Entonces, era una catedral que esa iluminación que estamos viendo, que es maravillosa y que sigue siendo maravillosa, imagínate lo que sería esa inundación de luz por completo. Claro, porque ahora entras a la catedral y si entras de día... Fíjate ahí qué bien ilumina, ahí están abiertas las 3 ventanas. A la derecha tenemos luz, ¿ves a la derecha que tenemos solo una ventana abierta y las otras 2 cegadas? Eso te iba a decir, es que casi que parece un contraste de luces y sombras, ¿no? De que entre las sombras van apareciendo haces de luz cuando entras hoy día a la catedral. Claro, porque este cambio de cegar ciertas ventanas se produce con un cambio probablemente de liturgia, de pensamiento, de cómo debían ser los interiores de un templo, ¿no? Entonces, si antes nos inundaba la luz, hay un momento ya, sobre todo posbarroco, en el que lo que se busca más son los haces de luz. Y eso es lo que se intenta hacer, en vez de inundar tanto, conseguir focos de luz, que es lo que vemos también y lo que tenemos mucho en nuestra catedral hoy en día. Qué bien, Blanca. Vale, siguiente imagen, porque vamos a ver también, yo es que ya os digo que tengo, fíjate, los juegos de luces y sombras que nos produce la catedral. Ya os digo que os fijéis la próxima vez que la visitéis, os animo, sobre todo ahora que empiezan los días más largos, os recomiendo, porque yo que soy la loca de estar persiguiendo la luz, que vayáis por la mañana, porque es cuando entran los rayos de luz maravillosos sobre las 10:30, 11, perfectamente, y estas son imágenes más o menos de esa hora. Sin embargo, la capilla mayor está algo más oscura, en sombra, sí. Más en sombra que el resto Pero de la catedral. fíjate que por eso también, fíjate cómo está pintada la cúpula con ese cielo de estrellas, que es otra de las maravillas. También porque tiene otra idea detrás. Una cosa es todo lo que es el templo que acompañe a esa inundar de luz, ahí lo estamos viendo, que es una maravilla, y otra cosa es ya lo que es ese altar mayor, ese centro de la girola, los distintos mensajes que nos lleva. Es que también hay que diferenciar entre eso, dónde estaba la gente y dónde tiene que estar, digamos, nuestra vista posada. Además, que iba a ser enterramiento de los reyes, de hecho ahora después que viene por aquí María del Mar Peña, nos va a hablar de Isabel de Portugal, que llega a Granada también. Carlos V quería que esa girola, que esa fuera el enterramiento imperial, donde se enterrara él y toda su estirpe. Entonces, que la Capilla Real fueran los Reyes Católicos y que Granada fuera con su catedral el sitio donde se enterraran. Bueno, vamos a volver a las imágenes, porque ha salido antes una imagen que quería comentar. Un poquito de spoiler hemos hecho, ¿verdad? Hemos hecho un poquito de spoiler, no pasa nada, porque esto es el interior del cubo llamado de Caja Granada, hoy la Caixa. Este cubo tiene dentro un impluvium de luz, llamado así por su arquitecto Alberto Campo Baeza, y esas columnas que estamos viendo ahí, esos pilares de hormigón, son exactamente la misma proporción de las columnas, pilares de la catedral. La verdad es que cuando lo ves, te recuerda. Es que es un espacio catedralicio. Cuando uno entra a ese espacio, a ese impluvium de luz, que es una pena que no esté abierto al público con visitas concertadas, porque realmente es que es un espacio patrimonial, es un patrimonio contemporáneo de la ciudad, es un proyecto que Campo Baeza hizo con inspiración de la catedral y además con la misma inspiración de inundación de la luz, por eso lo llama impluvium de luz. ¿Sabes lo que es un impluvium? Me suena como a lluvia. A lluvia, exactamente. Esto es Roma. Nos volvemos a Roma y entonces siempre el primer patio de una villa lo que tenía era un pequeño estanque y los tejados, digamos, estaban inclinados para que cuando lloviera se metiera en ese estanque. Pero ese estanque tenía debajo
un tanque, un tipo de aljibe, y entonces cuando subía mucho el nivel rebosaba por el lateral y se guardaba. Entonces era el reservorio de agua de la casa. El impluvium era muy importante, era esa maquinaria de aprovechar la lluvia y tener el agua además a salvo del sol. Tenía el estanque de decoración arriba, pero abajo tenía ese aljibe. O sea, ¿no? un lugar súper importante, sobre todo por lo vital, ¿no? Que es el agua. Claro, entonces, ¿qué significa impluvium? Esa inundación de luz. En vez de agua, o sea, esa inundación de agua. En vez de agua, aquí hay una traslación contemporánea, hay una relectura contemporánea de la catedral para llevarla a esta, porque cuando tú entras en este impluvium de luz, es que se inunda de luz y además van entrando los haces, ahí tenemos... Sí, eso te iba a decir, ese mismo efecto. Es el mismo efecto y luego además lo que se hace es, esas dos fachadas interiores son de alabastro. Entonces, claro, toda la luz que acumula el impluvium de luz pasa a esas oficinas. También, igual que de noche, cuando se está trabajando, el impluvium de luz, ese patio interior, recibe la luz a través del alabastro, que sabes que es esta piedra transparente, bueno, semitransparente, translúcida, ¿no? Translúcida, que nos permite ver eso. Entonces, sobre todo, me interesaba hacer esta comparación, estos dos edificios, porque al final no inventamos nada. Lo que hacemos los arquitectos es releer el pasado y transformarlo en claves contemporáneas, pero ¿no? Al final son las mismas claves, y si aprendemos a leer esas claves, si aprendemos a educar el ojo, lo que siempre hablo, esos Robinsones urbanos que salgan y reconozcan su Granada y la historia, de repente vamos a poder ver también ese edificio de Caja Granada como esa, en este caso ya, catedral económica. Muy bien, muy buena definición, muy buena. Claro, pero al final no dejan de ser centros de poder. Uno era el poder en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, el otro era el centro de poder, ¿no?, del siglo XX, del siglo XXI. Pero fíjate cómo Campo Baeza, que es un arquitecto delicioso, bueno, yo os invito de verdad a investigarlo porque es quizá el arquitecto vivo español más interesante. Hay muchos muy interesantes, pero de los más interesantes que tenemos, y además tenemos la suerte de tener dos edificios de él en la ciudad, que es ese Cubo y el Museo de la Memoria. Ay, claro, y además muy cerquita y que... Sí, que un día hablaremos de la correspondencia entre el Palacio de Carlos V y la relectura contemporánea que hace Campo Baeza del Palacio de Carlos V para hacer el Museo de la Memoria. Me crea necesidades, Blanca, y quiero que un día hablemos también de los espacios que habita la música. Ay, que sabes que eso a mí me encanta mucho. Pero se nos va el tiempo. Pues ya está. Se nos va el tiempo, pero es que, bueno, que te vengas cuando quieras, que tú sabes que todas las semanas te esperamos aquí para que nos cuentes cositas. Todas las semanas estoy aquí con vosotros, encantada. Muchas gracias, gracias por ayudarnos a leer y a releer la historia y el presente. Gracias a vosotros siempre por la divulgación cultural. Oye, que nos vamos a ir un poquito a dar unos paseos por los escaparates, que estamos en rebajas. Total. Y que a la vuelta vamos a adentrarnos en la casa del maestro Manuel de Falla. Va a ser dentro de un momentito. Nos vemos, Blanca. Gracias. Gracias. Volvemos enseguida.